buenas tardes a todos. Gracias por acompañar otra vez a esta propuesta que venimos organizando desde la Federación de Entidades Italianas de La Pampa, junto a nuestras instituciones federadas, instituciones amigas, y en este caso a la gente de turismo de nuestra provincia y a la profesora Mariana Anequini. Hoy es la última videoconferencia que vamos a realizar, y nos pareció lógico hacer una que sea exclusiva de nuestra provincia para darla a conocer. Por eso invitamos a Mariana y a Florencia Stefanasi para que nos muestren. Bueno, Mariana nos va a hablar un poco de la historia de los italianos en nuestra provincia, y Florencia el turismo que tenemos acá. Nos acompaña la señora Adriana Romero, secretaria de Turismo de La Pampa, y Florencia Garetti, que es la presidenta de Feditalia. Adriana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, ¿me escuchan bien? Vos me dirás, Juan Pablo, Perfecto, cuándo perfecto. tengo que intervenir o lo Sí, que... si querés dar un pequeño mensaje. Una pequeña intro. En Sí. principio, bueno, muchísimas gracias por la invitación, y es una actividad que me parece apasionante, porque lo que se trata de difundir la herencia europea que tenemos en toda la provincia de La Pampa, bueno, y en este caso especialmente Italia, es apasionante. Nosotros lo vemos desde una perspectiva turística, obviamente. Tenemos la suerte de contar con Florencia Stefanasi, quien va a asumir la responsabilidad de introducirlos en los atractivos, los recursos y los servicios turísticos que tenemos en nuestra provincia, que ojalá pronto puedan estar disponibles para todo el mundo. Y bueno, buscando un poco de información sobre los antecedentes que hay de Italia en La Pampa, encontré un artículo donde un diputado, un representante que no sé si todavía estará en funciones, de Italia en Latinoamérica, es el señor, ya les digo, Porta, Fabio Porta. Bueno, es un reportaje que encontré de hace unos años, donde está también José Mineto, y que hablan de esta federación. Sí. Él dice que los italianos fuera de Italia se pueden clasificar en 3 categorías, ¿no? Y habla de los que tienen, que están registrados y que son alrededor de 1 millón en Argentina. Después los ítalo-descendientes, que son 24 millones. Y por último, los que andan por el mundo, que tienen la ciudadanía o no tienen ascendencia italiana, pero que son admiradores, ¿no?, de la gastronomía, de la historia, de la geografía italiana. Los denomina itálicos, ¿no?, que son 250 millones en el mundo. Y yo pensaba, ¿no?, que yo tengo un apellido español, pero mi nombre es italiano, Adriana, y bueno, me dio muchísima emoción visitar la Villa Adriana hace unos años, cuando fui con mi madre a Italia. Y bueno, soy muy entusiasta, ¿no?, de lo que es difundir culturas bueno, y sobre todo una cultura que ha tenido tanta influencia en nuestro país, ¿no? Así que cuenten con la Secretaría siempre para estas actividades, y hago propicia esta ocasión para formular una invitación, que es retomar una idea que habíamos planteado al comienzo de la gestión de La Pampa al frente del ente regional Patagonia Turística, que habíamos pensado en designar embajadores en el exterior, embajadores de la Patagonia, que fueran referentes, que fueran personalidades que nos aportaran la seguridad de que son una garantía de difusión de nuestro acervo y de nuestra
de nuestro aspecto turístico de la Patagonia, sobre todo, ¿no? Y también, relevante, o sea, buscando información al respecto, encontré que en el 2013 se había hecho algo, que había una representante de la Patagonia, del ente Patagonia en Italia, pero ya hace muchos años eso no está vigente, así que los invito a que retomemos ese tema, que aprovechemos que estamos nosotros con la presidencia del ente en este momento, y que desde La Pampa salga la invitación a toda la Patagonia para retomar eso y esa iniciativa que me pareció muy positiva, muy aprovechable, y que sea, bueno, La Pampa hacia Italia y también la Patagonia hacia Italia y viceversa, ¿no? Así que luego lo charlaremos, y a través de Florencia están invitados a que nos reunamos en cualquier momento para hablar de ese tema. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por darnos esta participación, y voy a disfrutar entonces de la charla. Gracias, Adriana. Bueno, ahora le paso la palabra a la presidenta de FedItalia, Florencia Caretti. Flor. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto estar acá acompañando a una provincia que mista cuore, lo saben. Agradezco al presidente de la federación, Juan Pablo Escocha, que aprovecho para comentarles que pueden estar muy tranquilos y muy bien representados por él en FedItalia. Bueno, no quisiera robarles demasiado tiempo, pero me encantaría poder contar con la institución y con el entusiasmo de cada uno y cada una, porque como les contaba antes, en la breve introducción que hicimos, uno de los proyectos, una de las líneas guías que estamos desarrollando en la Confederación tiene que ver con el desarrollo del turismo local. Pero es un turismo local que tiene una pata que está bien arraigada en la identidad italiana dentro de nuestro país. Es decir, todo aquel patrimonio turístico, esas atracciones, ese patrimonio gastronómico, digamos, material e inmaterial, que ha sido transportado casi directamente desde Italia y que nos ha quedado a nosotros como descendientes y como voluntarios que llevamos adelante todo el desarrollo que implica continuar con las instituciones. Todo este patrimonio italiano de la Argentina, digamos, es patrimonio italiano, es atractivo italiano, que ha sido tamizado por la argentinidad y no deja de ser un patrimonio nuestro y muy original. Así que un poco la idea con uno de los grupos de jóvenes que están interesados en la línea del turismo es empezar a desarrollar circuitos de atractivos turísticos a la italiana, es decir, aquellas personas que quisieran vivir un fin de semana o una escapada a la italiana puedan hacerlo de manera bien localizada, no necesariamente en los polos turísticos clásicos, sino tratar de ver cuáles son esas alternativas locales donde se puede desarrollar la asociación de pertenencia junto con el apoyo de la federación y tratar de mover ese mercado interno que tanto necesitamos reactivar hoy por hoy todos y todas, para poner el enfoque en esta cuestión de dar a conocer nuestra identidad, todo ese patrimonio a la italiana, y bueno, y ofrecerlo siempre involucrando a la asociación de pertenencia. Recientemente tuvimos 2 aniversarios muy importantes en la provincia, la Sociedad Italiana de Toay y de General Hacha, 120 y 130 años de su fundación respectivamente, y la verdad que bueno, me hubiera encantado poder estar ahí como representante del asociacionismo italiano en la Argentina, pero bueno, también como parte de esa historia. Y bueno, por último, no quiero olvidarme de mencionar a la Federación de La Pampa, que también está impulsando mucho este ciclo, digamos,
fue muy celebrado por los compañeros de la Confederación, pero también en la prensa, tuvo mucha difusión, así que me encanta esta iniciativa. Que termine hoy no quiere decir que esto se corte, sino que se abrieron muchas puertas, y me parece que el turismo de la provincia es una de las cosas que más va a tener continuidad, digamos. Y bueno, nada, los agradezco un montón por esta invitación y los felicito por la iniciativa. Nos vamos a mantener en contacto para desarrollar lo que quieran. Feditalia está. Feditalia es una institución centenaria también y abierta a escuchar, sean las demandas o las propuestas o lo que sea que quieran hacer. Tienen un muy buen representante, así que vamos a estar en contacto a través de Juan Pablo, o pueden contactarse con nosotros. Y bueno, les deseo una muy linda exposición, no tengo dudas que va a ser así. Nos mantenemos en contacto y agradezco otra vez la invitación. Muchas gracias, Florencia. Bueno, esta iniciativa de las videoconferencias surgieron a partir de una charla con Damián Tantucci, que es el tesorero de la Terza Italia. La intención era, bueno, traer en esta época de pandemia un poquito nuestra meca, Italia, a La Pampa, y la intención era cerrar con que todo el mundo conozca las fortalezas que tiene La Pampa en la parte turística. Damián, si estás por ahí, no te veo. Sí, acá Juan Pablo. Bueno, sí, bueno, Juan Pablo. De un principio queríamos terminarla con La Pampa, dado que era Italia en La Pampa, queríamos terminar invitando a la terminación de todas las regiones que hemos visitado, gracias a los expositores que hemos tenido, que tenemos varios acá presentes en esta charla de hoy. Así que bueno, les saludamos también a ellos allá desde Italia y a todas las personas acá desde La Pampa y desde toda la Argentina que por mayo y hoy lo culminamos. Hoy nos va a hablar una profesora de historia, Mariana Anechini, sobre toda la inmigración italiana en nuestra provincia. También tenemos a Florencia Stefanasi, que es licenciada en turismo y directora de desarrollo de la oferta turística en La Pampa. También nos va a hablar sobre toda la oferta que tiene nuestra provincia, el potencial que tiene para desarrollar. Y va a terminar también el director de Parque Luro, Horacio Riesco. Así que bueno, sin más, vamos a empezar esta última charla y a disfrutarla. Muchas gracias a todos por estar. Mariana. ¿Ya empiezo? Sí. Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar acá en esta actividad. Así que primero que nada agradecer a Silvia, a Juan Pablo, por haberme tenido en cuenta para este cierre, ¿sí? de este ciclo de videoconferencias. Bueno, como ya anticiparon Juan Pablo y Damián, yo soy profesora en historia, con lo cual mi enfoque claramente va a ser histórico. Entonces, no quiero, digamos, la idea no es sobre todo, digamos, teniendo en cuenta el medio, ¿no? Que es la virtualidad, que no es la presencialidad. La idea no es cansarlos ni aburrirlos, entonces cuando les digo que voy a hablar de la inmigración, ¿sí? No voy a tratar de, la idea no es cansarlos con datos, con aspectos cuantitativos, sino poder darle, digamos, otro enfoque que ahora me voy a remitir. Mi intención, a partir, digamos, de la invitación de Juan Pablo, me voy a tomar el tiempo para no abusar, fue la siguiente, ¿sí? Dividir esta charla en dos momentos, ¿sí?
en un primer momento comentarles un poquito cómo fue mi inicio, ¿sí? en los estudios migratorios, y puntualmente con el estudio de esta corriente migratoria, que es la corriente italiana, ¿sí? de la inmigración italiana. ¿Por qué? Porque me parece interesante, porque, digamos, bueno, de esta forma, de alguna manera explico por qué estoy hoy hablando de los italianos, ¿no? Y por otra parte, comentarles un poquito acerca de este recorrido de los inmigrantes italianos, cómo arriban, ¿sí? a la Argentina y al territorio nacional de La Pampa, ¿sí? Yo me voy a circunscribir a la etapa territoriana, ¿sí? ¿No? Digamos, antes de que justamente el territorio se convierta en provincia, ¿no? ¿Perdón? Entonces, en este sentido, lo que hice fue, de alguna manera, extraer algunos de los aspectos principales, ¿sí? del capítulo que escribí para el libro Un espacio italiano en las Pampas, ¿sí? el libro que edita Carlos Cus, cuyo capítulo, el capítulo 1, Los inmigrantes italianos, consideraciones sobre su arribo a la Argentina y al territorio nacional de La Pampa, es de mi autoría, ¿sí? En ese capítulo precisamente hablo de consideraciones, ¿no? Cuando yo hablo de consideraciones estoy haciendo referencia precisamente que voy a hacer referencia a algunas de las consideraciones principales sobre la inmigración italiana en el país y en el territorio nacional de La Pampa. ¿Por qué digo esto? Porque justamente la inmigración a la Argentina ha sido un proceso que, como ustedes sabrán, ha sido muy complejo, ¿sí? Y hay historiadores de referencia como Fernando Devoto, ¿sí? a nivel nacional, que ya han escrito sobre este proceso, ¿sí? Inclusive sobre la inmigración italiana. Hay libros específicos de este mismo autor, de más de 400 páginas. Entonces lo que yo hago en este libro es un aporte, una contribución, ¿sí? como para tener algunas ideas generales sobre este proceso, ¿sí? Además, también quiero decir que, digamos, tampoco estoy acá por ser la referente de los estudios italianos en La Pampa, sino que hay colegas que claramente me han antecedido en estos estudios, como lo es Sergio Malvendres, Andrea Liuch, Silvia Crocetti también ha trabajado sobre este grupo migratorio, y por eso me parece interesante comenzar ya la charla diciéndoles cómo se inicia mi vínculo con los italianos. Esto se remonta, podemos decir, allá al año 2008, ¿sí? cuando yo comienzo a participar junto con otras compañeras del libro del centenario de Eduardo Castex, ¿sí? Allí me toca escribir el capítulo sobre los inicios del catolicismo en Eduardo Castex. ¿Por qué? Porque a su vez formaba parte, como lo hago hasta hoy en día, de un grupo de estudios dentro de la Universidad Nacional de La Pampa, que es el grupo de estudios religiosos. Entonces, en ese marco, participó de la elaboración de este capítulo. Lo que me dicen las fuentes, ¿sí? sintetizando esto, es que los primeros que piden que llegue un sacerdote a la localidad de Eduardo Castex, a la colonia en ese entonces de Eduardo Castex, los que piden que se comience a construir un templo en Eduardo Castex, son nada más y nada menos que un grupo de colonos piemonteses, ¿sí? concretamente una familia de piemonteses que lo que querían es la llegada de un sacerdote para poder celebrar, digamos, las prácticas católicas, para poder, digamos, la fuente concretamente dice, despedir a sus seres queridos, ¿no? poder velar a sus seres queridos. Entonces ellos pedían por un sacerdote permanente y por la creación de un templo. Entonces así se inicia mi vínculo con los inmigrantes italianos, en el sentido de que yo, dentro de este grupo en el que me encuentro, comienzo a trabajar este vínculo entre inmigración y religión, ¿no? De este primer capítulo, de este capítulo para el libro del centenario de Eduardo Castex, se va a desprender, ¿sí? voy a seguir indagando y estudiando, y va a surgir mi tesis de licenciatura, ¿sí? donde lo que trabajo ahí específicamente es el vínculo de los inmigrantes italianos y la religión, a partir de un caso concreto que es el de Eduardo Castex, ¿sí? Dicho, digamos, de manera sintética, un poco la idea es, bueno, ver justamente de qué manera incidió la religión católica o el catolicismo en la definición identitaria de estos inmigrantes que se habían radicado en Eduardo Castex, ¿sí? de esta primera generación. Siguiendo, avanzo con mis estudios. En este sentido aprovecho a agradecerle una vez más a Damián, porque me ha dado
una mano muy importante en lo que fue mi segundo trabajo de investigación, que fue mi tesis de doctorado. Estuve en Trenel, estuve trabajando en la Terza Italia, estuve en la casa de Damián, me abrió las puertas muy amablemente y eso se agradece públicamente. Así que no quiero dejar de pasar esta oportunidad para hacerlo. Y en este caso, en mi tesis de doctorado, yo trabajé también el vínculo entre los inmigrantes italianos y la religión, pero también abordé otros aspectos como lo es la participación de los inmigrantes en la vida política, ¿sí? Digamos, comienzo a ver en las fuentes que hay italianos, hay españoles en las actas de los consejos municipales, ¿sí? Aparecen, y también el vínculo con las sociedades de socorros mutuos, ¿sí? Entonces abordo el asociativismo, el vínculo con la política y el vínculo con la religión. Es decir, en mi tesis de doctorado el panorama de estudio se amplía un poco más y también amplío el arco espacial, si se quiere, porque no solamente voy a centrarme en la localidad de Castec, sino también de Trenel y Santa Rosa, ¿sí? A partir, digamos, de definir mi sujeto de estudio, es que, bueno, de alguna manera hoy he sido invitada a participar de este cierre, porque claramente en mis trabajos de investigación tuve que hacer un recorrido sobre, bueno, cómo es la historia de los inmigrantes, ¿no? Digamos, bueno, cuándo llegan, cómo llegan, quiénes llegan, familias, hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Pero esto es importante decir que, digamos, como también doy cuenta en el capítulo del libro de Un espacio italiano en las Pampas, que yo retomo, ¿sí? Retomo a referentes en los estudios de estos temas, ¿sí? Sobre la inmigración argentina hay mucho escrito. Lo interesante, considero, de poder estudiar la inmigración en La Pampa, sobre todo en el territorio nacional, es estudiar, ¿sí? La inmigración en áreas periféricas, ¿no? Como el territorio pampeano, y no centrarnos, ¿sí? En las grandes urbes como Buenos Aires, Córdoba, o Rosario, que fueron, como sabemos, los principales núcleos de atracción de la población, ¿no? Bien, dicho esto, paso de alguna manera a comentarles un poquito sobre la historia de cómo abordo este capítulo para este libro. En un primer momento, en el capítulo 1 del libro, hago referencia a la inmigración europea a la Argentina, ¿sí? Cómo se da este proceso, y allí mismo hago mención a algunas de las principales características de la inmigración italiana. Por otra parte, me centro en cómo esta inmigración a la Argentina, ¿sí? Impacta claramente en el repoblamiento de nuevos espacios, como lo es el territorio nacional de La Pampa, ¿sí? Allí abordo, una vez en el territorio nacional de La Pampa, cómo se da el proceso fundacional de Santa Rosa, la presencia inmigratoria, ¿sí? Cómo impacta de alguna manera, cómo incide la presencia de inmigrantes en la fundación de Santa Rosa, y por último, como cierre, y para dar pie a los capítulos que siguen del libro, hago mención a la participación de los inmigrantes en los diferentes sectores de la economía santarroseña, ¿sí? Cuando hablo de la inmigración europea a la Argentina, es un proceso, como dije, complejo. Yo hago referencia a características generales, y lo que retomo, y que me parece, digamos, interesante plantear acá a modo de síntesis, es esto que plantea Fernando Devoto de hacer referencia a diferentes momentos de la inmigración, ¿sí? Nosotros, cuando hablamos de la inmigración a la Argentina, claramente no es un todo que ocurrió, no es un proceso lineal donde en tal año vinieron todos los inmigrantes. Claramente no es así, es un proceso complejo en el que el mismo Fernando Devoto habla de momentos o fases, ¿sí? Diferentes momentos o fases. Dentro de esos diferentes momentos o fases, uno de esos momentos es la etapa de la inmigración, seguramente ustedes han escuchado, masiva, ¿no? O sea, donde claramente entran muchos inmigrantes al país, ¿sí? Esa fase es últimas décadas del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, concretamente, o aproximadamente, según lo plantea Devoto, hasta la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Para que tengan ustedes una idea, en ese periodo la expansión del flujo migratorio adquirió un carácter masivo. ¿Por qué? Porque ingresaron al país más de 4 millones de personas, ¿sí? Entre 1881 y 1914, y para notar la importancia de los italianos, alrededor de 2 millones, ¿sí? Eran italianos. ¿Quiénes ingresaron? Concretamente, bueno, la mayoría hombres, ¿sí? Hombres solos, hombres jóvenes, ¿sí? De origen rural, con baja calificación laboral, llegados a través de mecanismos como las redes sociales, que después voy a comentar,
y con una alta expectativa de regresar a los lugares de origen. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los principales lugares donde se establecieron? O provincias, Buenos Aires y Rosario, ¿sí? Entre algunas de las principales o las ciudades más atractivas para estos inmigrantes. Cuando yo digo la mayoría eran hombres solos, de origen rural, de baja calificación laboral, que vinieron solos, esto no es un dato más, ¿sí? Son datos importantes porque hablan de las características de esa inmigración, de quiénes eran los que venían, hablan de estrategias migratorias, ¿sí? Venían hombres solos, ¿sí? Y en otro momento van a venir hombres solos y después van a llamar a las familias, ¿no? Entonces tiene que ver con estrategias migratorias, con decisiones. Después voy a volver sobre esto. La inmigración italiana fue central, ¿sí? en esta llegada masiva de inmigrantes. Como un poco dije anteriormente, yo hablo de que Fernando Devoto identifica diferentes momentos de la inmigración, cada uno de esos momentos él los caracteriza y los describe, yo no lo voy a hacer por una cuestión de tiempo y por una cuestión de no agotarlos, pero sí decirles que dentro de esos distintos momentos o fases que menciona Devoto, a mí me interesa la etapa de la inmigración masiva porque es la etapa en la que a mí me interesa mirar a los inmigrantes en La Pampa. ¿Sí? Esa inmigración masiva es la que incide fuertemente, la que va a incidir en el repoblamiento del territorio nacional de La Pampa. Los italianos que llegan a La Pampa en esas primeras décadas del 20 son producto de esta inmigración masiva al país. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? ¿Que entre fines del siglo XIX y comienzos del XX es cuando se inicia la inmigración a la Argentina? No. En Argentina ya había inmigrantes desde antes. En este periodo solamente las características de la inmigración es que adquiere un carácter masivo. Los italianos, junto con los españoles, pero sobre todo los italianos, van a constituir una de las corrientes migratorias que más contribuyó al crecimiento demográfico de la Argentina. Simplemente para dar un dato, entre 1876 y 1925 fue el principal periodo de la inmigración italiana a la Argentina. ¿Sí? Las principales zonas o provincias donde se establecen estos inmigrantes van a ser Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza como principales núcleos poblacionales, y 5 van a ser las regiones más representativas, ¿sí? Dentro de los italianos. Piamonte, Calabria, Sicilia, Lombardía y las Marcas. ¿Sí? Con respecto a las regiones de procedencia, norte, sur, centro, eso va a variar. ¿Sí? No los voy a aburrir con datos, pero sí decirles que en torno al siglo XIX, mediados del siglo XIX, van a predominar inmigrantes provenientes de las regiones del norte de Italia, y ya hacia el siglo XX van a predominar las regiones del sur de Italia. Como dije anteriormente, esta inmigración masiva va a incidir en el repoblamiento del territorio nacional de La Pampa, y cuando hablo de repoblamiento es importante porque no estoy hablando de poblamiento, ¿no? Sino de repoblamiento. El territorio nacional de La Pampa era un territorio en formación que, como muchos de ustedes saben, se construyó sobre el desmembramiento de la sociedad indígena, ¿sí? En lo que se conoció como la campaña del desierto. ¿Sí? La Pampa no era un desierto, ¿sí? Ya había población, ¿no? Por eso después decimos que el territorio nacional de La Pampa fue repoblado. ¿Sí? ¿Por quién fue repoblado? En un primer momento, a fines del siglo XIX, el territorio nacional de La Pampa va a recibir una población predominantemente o fundamentalmente una migración interna, ¿sí? Le decimos, porque la población que llega al territorio es de nativos, ¿sí? De argentinos provenientes de provincias vecinas. ¿Sí? ¿Cuál es, digamos, un dato importante de esta migración? Que justamente estos migrantes internos llegan a un territorio, ¿sí? Que todavía no está organizado políticamente, administrativamente, e incluso aún no ha llegado el ferrocarril. ¿Sí? Entonces eso es importante. Y a principios del siglo XX, junto con esta migración interna, ¿sí? De migrantes de provincias vecinas, se suman, ¿no? Los inmigrantes transoceánicos o de origen europeo. ¿Sí? A esto se va a sumar la llegada del ferrocarril, ¿sí? a la Pampa, ¿sí? Sobre todo digamos, a toda la franja este de la Pampa, que ahora voy a volver sobre eso. Y junto con el ferrocarril, este proceso va a ser acompañado por un proceso de arriendo y de venta de la tierra en el territorio nacional de La Pampa. ¿Sí? En este caso, cuando uno trabaja la migración en el territorio, es importante los datos que dan los censos. ¿Sí? Ustedes saben que hay censos nacionales, como el censo de 1914, de 1895,
y censos territorianos, ¿sí? El primer censo del Territorio Nacional de La Pampa fue el del año 1912, que de 80.000 habitantes que registró el censo, registra un 40% de extranjeros, siendo españoles e italianos los grupos más numerosos, ¿sí? De estos grupos de extranjeros, de españoles e italianos, dentro del Territorio Nacional de La Pampa, el peso de los italianos va a ser mayor, ¿sí?, que el de los españoles, que tuvieron una incidencia más reducida, ¿sí? No así en el caso de Santa Rosa, que fue al revés. Cuando ustedes dicen, bueno, llegan los inmigrantes producto de esta inmigración masiva a La Pampa, ¿dónde se establecen? Esto es importante, ¿por qué? Porque los inmigrantes no se establecen de forma igualitaria por todo el territorio nacional de La Pampa, no. Digamos, el ámbito donde se van a establecer, ¿sí?, donde fundamentalmente se van a asentar, es la franja este del territorio nacional de La Pampa. ¿Por qué? Bueno, porque era la zona, digamos, más apta para la producción agrícola, ganadera, ¿sí?, para la recepción de población, concretamente para el trabajo de la tierra, ¿sí?, para como dije anteriormente, el desarrollo de la producción agrícola y ganadera, para el trabajo con la tierra. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí?, porque es, digamos, en la franja este donde nosotros vemos asentada a la mayoría de esta población extranjera, ¿sí?, a estos inmigrantes. Este auge poblacional también, esta inmigración se vio motivada por la expansión agrícola, por la creación de colonias y por la fundación de pueblos al este del territorio. A partir de lo que les planteo, claramente la presencia de inmigrantes externos, de inmigrantes de origen europeo, va a incidir en el proceso fundacional de Santa Rosa, ¿sí? En este caso, los italianos van a constituir la segunda población mayoritaria después de los españoles. Para tener una referencia, ya a fines del siglo XIX se puede observar la presencia de españoles e italianos en el departamento segundo, donde se ubicaba Santa Rosa en ese momento, y conformaban en conjunto el 67% de los extranjeros. ¿Qué se observa de estos inmigrantes? Bueno, un alto índice de masculinidad y posteriormente la llegada de grupos familiares, ¿sí? Esto me parece interesante mencionarlo, y después yo retomé dos testimonios, uno que tiene que ver con esto, de mi tesis, que esto me parece interesante mencionarlo, que tiene que ver con las estrategias migratorias, ¿no? Es decir, bueno, cómo primeramente venía uno, ¿sí?, en muchos casos los hombres primero, a ver cómo era, ¿no?, a ver cómo era el panorama, la situación, ¿no?, y después, en función de eso, digamos, evaluaban llamar a la familia para que venga o no. Entre 1895 y 1905, a partir del censo del 12 se puede observar, a partir entre los 1895 y 1905 se puede observar un crecimiento de la población que se explica a partir de la demanda de mano de obra, ¿sí?, de un núcleo urbano en expansión, que esto motiva o acelera el proceso migratorio. Cuando digo esto, es que digamos, lo que quiero decir es, justamente Santa Rosa estaba en expansión, ¿sí? Es una localidad que comienza a crecer, no como colonia agrícola, ¿sí?, como en el caso de Trenel, sí como productora, sobre todo en el área comercial, sí, producción de bienes y servicios, y esta expansión, de alguna manera, digamos, atrae, ¿no?, esta necesidad de mano de obra, atrae a los inmigrantes, ¿sí? El segundo censo territoriano sí tiene lugar en el año 1920 y es el que registra la mayor cantidad de extranjeros en toda la historia del territorio nacional de La Pampa. Españoles, italianos y rusos van a agrupar más del 90% de los inmigrantes transoceánicos. En el caso de Santa Rosa, los españoles van a representar el 52,2% y los italianos el 22,2%, ¿sí?, de los inmigrantes censados. Por eso digo, bueno, que en el caso de Santa Rosa se revierte la tendencia que había mencionado que se da para el caso del territorio, ¿no? En el territorio los italianos van a predominar sobre los españoles, pero en el caso de Santa Rosa van a ser los españoles por sobre los italianos. Las principales regiones de procedencia van a ser las de Italia noroccidental, Piamonte, Liguria y Lombardía, que agrupa el 54,2% de los inmigrantes en Santa Rosa según el censo de 1920. Bien. Por último, hago referencia a la participación de los inmigrantes en la economía local, y con esto yo cierro este primer capítulo del libro, ¿sí?
¿Y por qué me parece interesante, digamos, plantearlo? Y bueno, porque, como después voy a cerrar con esto, un poco la idea de comentarles mis trabajos de tesis de licenciatura y doctorado tiene que ver con el enfoque, ¿sí? Con el enfoque que uno le da, o con el enfoque con el que uno estudia, ¿sí? a estos grupos migratorios, ¿no? Pensar en la incidencia que tuvieron los inmigrantes en la economía local tiene que ver con que no solamente se trata de datos, ¿sí? De decirles cuántos son, cuántos vinieron, de lo cuantitativo, sino también de los aspectos cualitativos, ¿no? Y acá voy cuando hablo del enfoque, la metodología, desde cómo uno aborda la inmigración, ¿sí? Quiero decir con esto que también es importante ver, ante todo, a personas, ¿sí? Cuando hablamos de los inmigrantes, hablamos de personas, ¿sí? Hablamos de personas que piensan, que sienten, que toman decisiones, que tienen estrategias, que participan también en la economía, ¿sí? O que han participado, sobre todo en estos primeros años de construcción del territorio, ¿sí? Y por eso es importante también ver cómo inciden, ¿no? En los diferentes espacios de la economía, cómo inciden también en surgimiento y desarrollo de otras instituciones políticas, culturales, sociales, ¿no? Por eso en mi tesis trabajo, ¿no? estas otras cuestiones, ¿no? Cómo inciden en el desarrollo, si ustedes quieren, de la institucionalidad de los diferentes espacios donde ellos se establecen, ¿no? Localidades donde ellos se establecen. Esto es un resumen. Lo que quiero decir es que yo en mis trabajos de investigación veo, bueno, a ver cómo participan en la creación de la iglesia de Castex, cómo participan en el Consejo Municipal de Santa Rosa, cómo participan en la creación de la Sociedad de Socorros Mutuos, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien. En el caso de Santa Rosa, sí, un poco como anticipé, sabemos que desde sus inicios Santa Rosa se va a presentar como un centro abastecedor de bienes y servicios, que va a lograr consolidar su perfil comercial. Por ejemplo, un ejemplo de eso es el censo de 1895, señala o registra que la rama terciaria, es decir, el sector comercial de Santa Rosa, fue la más numerosa, es decir, agrupó al 39,50% de la población económicamente activa, mientras que la rama primaria, ¿sí? Relacionada con la actividad agropecuaria, reunió al 29,25%. Si le estoy marcando, digamos, el perfil de la localidad distinto a, digamos, otras localidades, como por ejemplo Trenel, ¿sí? Que, digamos, tiene un marcado perfil agrícola, ¿sí? El trabajo, digamos, de la investigadora Andrea Luch, que ha trabajado sobre todo el perfil socioocupacional de estos inmigrantes, señala que en el año 1906 se produce una expansión de la actividad comercial, y allí se puede ver, en función del censo que ella analiza del año 1895, un predominio, en el caso de Santa Rosa, de comerciantes españoles, ¿sí? 54,25%. Y en un segundo lugar se ubican los italianos. ¿Cuál es la característica de estos grupos españoles e italianos? Es un perfil socioocupacional más especializado respecto de la población nativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir? Que españoles e italianos se los observa en las categorías de trabajadores especializados y trabajadores artesanales independientes. Bien, algo que me parecía interesante mencionar cuando hablamos de las actividades, digamos, de la participación de estos inmigrantes en la economía, sobre todo, bueno, estoy hablando del caso de Santa Rosa, es, digamos, para tener en cuenta en un sentido más general, cómo esta primera generación de inmigrantes, sobre todo estos que se establecen en el territorio en las primeras décadas del siglo XX, de alguna manera se ven favorecidos por un territorio que está en formación, ¿sí? Y que este territorio ofrece alternativas y oportunidades de ascenso social o de ejercer una determinada profesión para quienes optan a establecerse en el territorio, ¿no? Entonces, en esto digamos, es importante mencionarlo porque, de hecho, también la investigadora Luch lo plantea en su investigación. Las actividades mercantiles, ¿sí? En el caso de Santa Rosa, se van a constituir como una de las principales vías de ascenso social para los inmigrantes en los primeros 30 años del siglo XX, ¿sí? Bien, para ir cerrando, ¿sí? Me interesaba aquí, digamos, enfatizar, más allá de estas cuestiones que yo les mencionaba al inicio, ¿sí? De cuántos eran, de cuántos llegaron, muy sintéticamente, dejar planteadas algunas ideas, ¿sí? Que es un poco lo que intento hacer en mis trabajos de investigación, que por un lado estudiar la inmigración en el territorio pampeano, ¿sí? Es una manera de comprender la complejidad, el alcance y el impacto de la experiencia inmigratoria, ¿sí? Comprender la complejidad de la experiencia
inmigratoria es también tener en cuenta que la inmigración no fue un proceso lineal, ni mucho menos sencillo. Por el contrario, fue un proceso diferente según el momento en el que se estudie. Y un poco al inicio hacía referencia a esto cuando hablaba de las etapas o momentos. Esto implica tener en cuenta o rescatar a los inmigrantes como los principales protagonistas del proceso inmigratorio. Entender la complejidad de la inmigración en la Argentina implica rescatar a los inmigrantes como los principales protagonistas y como sujetos activos, racionales, capaces de elegir, de formular un proyecto de vida, de poner en práctica diferentes estrategias frente a una situación determinada. Implica tener en cuenta que los inmigrantes eran personas que pensaban, sentían, elegían, tomaban decisiones, tenían intereses, aspiraciones, estrategias propias al momento de emigrar. ¿Por qué enfatizo esto? Porque estas cuestiones no siempre fueron tenidas en cuenta al momento de estudiar, ¿sí? O en los estudios migratorios al momento de estudiar la inmigración. Española, italiana, rusa, francesa, ¿sí? Tiene que ver con una perspectiva, con un enfoque, ¿sí? Antes, ¿no? Sobre todo en los años 60, los estudios estaban más centrados, por eso un poco trataba de reparar esto, sin irme por las ramas, en lo cuantitativo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿cuántos llegaron? ¿Cuántos inmigrantes eran? ¿No? Y quizás se olvidaban, ¿no?, otras cuestiones, como esto que dije al inicio. Bueno, estos inmigrantes eran personas, estos inmigrantes tenían estrategias, elegían migrar solos y después llamar a la familia, ¿sí? Estas cuestiones no siempre fueron tenidas en cuenta, y después de los años 80, esto comenzó a cambiar, las perspectivas en los estudios migratorios comenzaron a cambiar, y también con este cambio vinieron el análisis de nuevas fuentes, como por ejemplo las cartas. ¿Sí? Las cartas de inmigrantes. También comenzaron a ser estudiadas, a ser analizadas, para ver qué nos decían estos actores. La inmigración, como dije, fue un proceso complejo, cargado de tensiones, de conflictos, e impulsado por múltiples causas, personales, familiares, microsociales, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Complejizar, ¿no? Complejizar estas visiones, que es un poco la tarea del historiador, ¿no? Es decir, bueno, los inmigrantes no vinieron, no compremos esta idea de la élite, los inmigrantes vinieron a Argentina a poblar el desierto. No, ¿sí? No compremos esas visiones unicausales, ¿no? Sino que entendamos la complejidad de estos procesos. La intervención de los estados claramente jugó un rol decisivo, ¿sí?, en estos procesos, ¿no? Por ejemplo, las políticas, por poner un solo ejemplo, antimigratorias del fascismo italiano, pero también las redes sociales jugaron un papel importante al momento de tomar la decisión de emigrar. Un poco al inicio hablé de las redes sociales y dije que los retomaba ahora. Cuando hablo de las redes sociales, hablo de los recursos relacionales, ¿sí?, que fueron centrales al momento de obtener información, contactos, obtener empleo, ¿sí? Las redes de relaciones que los inmigrantes tejían también, no solamente en sus lugares de origen, sino también en los lugares de arribo. Un historiador, Franco Ramela, señala, y esto me parecía interesante destacarlo, que los inmigrantes no eligieron su destino al azar, ¿no? Por eso esto de no verlo como autómatas, de que, vamos, bueno, venían, los estados le decían que tenían que ir y ellos iban, ¿no? Que le decían que se tenían que ir y ellos se iban, y todo el mundo les decía lo que tenía que hacer, o venían y caían, ¿no?, como paracaidistas en un lugar que no sabían ni quién, digamos, ni qué características tenía, ni cómo iban a vivir. No, no era así. Entonces este historiador decía, los inmigrantes no eligieron su destino al azar, sino que se trató de una decisión consensuada al interior de las familias, que según sus conveniencias y en función de la coyuntura que atravesara cada uno de los posibles lugares de arribo, redireccionaba el rumbo de sus miembros. Acá es cuando retomo el testimonio de una hija de italianos establecidos en la localidad de Eduardo Castex, Margarita Bongiovanni, que ella señala, cito, mis padres se casaron en Italia, donde nacieron sus 3 primeras hijas. Con ellas quedó mi madre, partiendo mi papá en 1904, hacia América, a ver cómo era esto. En 1906 volvió a Italia a buscar a su familia. El hermano de mi madre vino también, ¿no? Y con esto revalorizamos un poco estas ideas que yo les decía al comienzo, que parecían datos simples, ¿no?, de quiénes venían, si venían hombres, de qué características tenían, de dónde venían, de qué origen, ¿no?, si eran de origen rural, urbano, etcétera, etcétera. El testimonio de Margarita no solo refleja la puesta en marcha de una estrategia migratoria, migrar solo y llamar a la familia, sino también cómo la migración afectó de distintas maneras al grupo familiar y fue impulsada por una combinación de causas, ¿sí?, personales, familiares, etcétera. En este marco también me interesa un poco poner en discusión esta idea del
no sé si poner en discusión, pero esto de hacer la América, ¿no? Este ideal de hacer la América, que estuvo vinculado con expectativas laborales, de trabajar y cultivar la propia tierra, no fue una panacea, ¿no? Con esto me refiero con poner en discusión, ¿no? Incluso hay un historiador norteamericano, Rudolf Beckley, que señala que este anhelo de hacer la América en muchos casos fue una pesadilla y una desilusión, ¿no? Entonces, por eso esta idea de, bueno, el hacer la América, ¿no? Digamos, ¿qué pensamos de ese ideal de hacer la América? Entonces me pareció interesante acá citar también a otro relato de una hija de italianos radicados en Castex, en este caso Inés Curto, que sobre la experiencia de sus padres relató: mis padres vinieron con eso de hacer la América, pero no fue nada fácil. Mamá trabajaba juntando con una asadita las espigas de trigo. Eran años difíciles, pasamos una infancia bastante pobre, vivíamos en una situación humilde, trabajábamos como sirvientas, como niñeras. Mis hermanas empezaron a trabajar desde muy chicas, iban a trabajar por la comida, por lo que le dieran. Mi mamá decía que si eran 2 menos los que comían, nos compraba un par de zapatillas. Mis hermanas mayores no terminaron la secundaria, ¿sí? Y así puedo citar otros ejemplos de inmigrantes, en este caso radicados en Trenel, que, que reflejan claramente que la situación a la cual se enfrentaron estos inmigrantes cuando llegaron, ¿sí? No solamente al país, sino también a la Pampa, ¿no? Que sin dudas no fue nada fácil esto de hacer la América. Y ahora sí, para cerrar, me interesaba digamos, hacer alguna serie de reflexiones finales, breves, en torno al impacto migratorio en el territorio nacional de La Pampa, pero también a esto del enfoque desde el cual analizamos la inmigración, ¿sí? Claramente, a partir un poco de lo que fui diciendo en este relato, podemos observar que la llegada de los inmigrantes de origen europeo al territorio pampeano complejizó el escenario local a partir de la inserción de estos inmigrantes en múltiples ámbitos que formaban parte de la sociabilidad local, ¿sí? Sin duda se insertaron en espacios clave, como el ámbito político, por ejemplo, los consejos municipales, pero también en las sociedades de socorros mutuos y formando parte de las comisiones directivas, ¿sí? de estos espacios. En su proceso de inserción fueron muy importantes las redes comunitarias que los inmigrantes construyeron en la sociedad de adopción. Estas redes constituyeron un elemento central al momento de insertarse en el mercado de trabajo, pero también en el ámbito social y político, ¿sí? Es decir, los inmigrantes tenían estrategias. Estudiar a los inmigrantes permite conocer las múltiples configuraciones identitarias, en este caso, estudiar a los inmigrantes italianos, ¿no? Yo hablo del caso de los italianos, permite conocer las múltiples configuraciones identitarias, pero también conocer sobre sus representaciones, experiencias, intereses y acciones, aspectos que nos permiten descubrir a los inmigrantes como actores heterogéneos, ambiguos, dinámicos, con convicciones, objetivos e ideas propias, cuyas prácticas y estrategias de vida diversas son las que en definitiva explican y contribuyen a entender el proceso migratorio. Muchas gracias. Gracias, Mariana. De nada. Gracias, Mariana. Espero que se haya entendido y no haber cansado con tanta información. Pero bueno, No. quiero que se me entienda que la capacidad tuve que hacer una síntesis muy de muchas cuestiones y tratar de reparar, ¿no? En un poquito, digamos, en un poquito de todo, comentarles un poquito mi perspectiva y bueno, espero que se haya entendido. Sí. Muy informativa y amena fue. Bueno, me alegro. Seguimos ahora con Florencia. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi idea es un poco que hoy realicemos un viaje, soñemos un poco y podamos viajar por la provincia de La Pampa y conocer algunos de los atractivos turísticos que muchos están relacionados con la historia de estos inmigrantes italianos que mencionaba Mariana, algunos apellidos por ahí van a ver que se relacionan con aspectos turísticos de la provincia. Así que voy a empezar compartiendo, a ver si puedo compartir pantalla con yo tengo una presentación de PowerPoint.
¿Ahí se ve? Perfecto, Florencia. ¿Me escuchan bien también? Sí. Bueno. Como les decía, la idea es hacer un viaje por las experiencias turísticas de la provincia de La Pampa. Me pareció bueno por ahí comenzar haciendo una comparación entre el país Italia y nuestra provincia. Bueno, en población no nos podemos comparar una población de 60 millones de habitantes como tiene el país con 350.000 habitantes que tenemos en la provincia de La Pampa, pero en superficie, como para que tengamos una idea, Italia serían como 2 provincias de La Pampa en superficie, 143.000 kilómetros cuadrados la provincia, y más o menos 300.000 kilómetros cuadrados todo el país de Italia, con algunos de sus atractivos o de su oferta turística de este hermoso país. La provincia de La Pampa es una provincia mediterránea, estamos ubicados en el centro del país, tenemos la fortaleza de estar equidistante más o menos entre 600 y 800 kilómetros de las principales ciudades emisoras de turistas de Argentina. Estamos a 600 kilómetros de Capital, de Córdoba, más o menos lo mismo entre 600 y 800 de Santa Fe, Rosario, Mendoza, Bariloche. Limita, bueno, al norte con la provincia de Córdoba y San Luis, al oeste con Mendoza, al sur con Neuquén y con la provincia de Río Negro, y al este con la provincia de Buenos Aires. Nuestra capital es la ciudad de Santa Rosa. Al igual que la población de la Pampa, como que los principales, no los principales, pero los atractivos turísticos más desarrollados se encuentran en el este, en el este, norte y centro de la provincia de La Pampa. Santa Rosa, como decía, es la capital. Allí llegan las principales vías de acceso de las distintas de las provincias argentinas, y además aquí tenemos el aeropuerto que recibe vuelos comerciales. Antes de la pandemia recibíamos 6 vuelos semanales de Aerolíneas Argentinas, vamos a ver cómo sigue todo esto, y también la terminal de Santa Rosa, que recibe la cantidad de micros, la mayor cantidad de micros de todo el país. Nosotros estamos, así como estamos ubicados estratégicamente, tenemos muy buena conexión con el norte, con el sur, con el este y con el oeste del país a través de medios terrestres. Para empezar, bueno, yo les decía, vamos a hacer un viaje por la provincia, partiendo de Santa Rosa. También yo les voy a contar un poco de toda la provincia, y quiero destacar y agradecer que me va a estar acompañando Horacio Riesco cuando nos toque hablar de Parque Luro, que él es un muy conocedor y sabe y ama el lugar donde trabaja, así que él nos va a acompañar en esta charla. Para empezar nuestro viaje podemos iniciar en la capital. Santa Rosa es base de servicios. Aquí tenemos la mayor oferta de gastronomía, de hotelería y de agencia de viajes en la provincia. Santa Rosa, decimos, es un pueblo grande. Nosotros, si un visitante llega, puede hacer un circuito peatonal, un city tour peatonal, y recorrer los principales edificios, tanto gubernamentales como relacionados con la sociedad y con toda la cultura de Santa Rosa, partiendo desde la plaza, visitando, bueno, aquí tenemos una foto del Teatro Español, también tenemos los 2 museos más importantes o más destacados, son el Museo de Ciencias Naturales y el Museo de Arte. Pueden visitar la Casa de Gobierno también, que es una obra emblemática que creo que tenemos que poner en valor, una obra de Clorindo Testa, con todo lo que implica la arquitectura moderna o contemporánea, todo el centro cívico, ¿no es cierto? Y después, si el visitante tiene un poquito más de tiempo o dispone de algún vehículo, no debe perderse la visita al Parque Recreativo Don Tomás y un paseo por la Estancia La Malvina, que es donde vivió Tomás Masson, el fundador de la ciudad. Otro de los atractivos que tenemos cerca de Santa Rosa es la vecina localidad de Toay.
Toay tiene también una oferta turística cultural muy importante, como es la Casa Museo Olga Orozco. Es muy pintoresco también la zona de médanos de Toay, y cerca de Toay se puede llegar hasta Naicó, la estación Naicó, que hoy podemos decir que es estos pueblos fantasmas o pueblos abandonados en la provincia, que tenemos varios, y creo que puede ser un atractivo para desarrollarlos turísticamente. Y allí, cerca de Ucal, de Naicó, muy cerquita, está el Hostal Naicó, que es un lugar donde uno puede ir a pasar el día, es un hotel de campo. También cerca de la localidad de Toay está el Autódromo Provincia de La Pampa, donde todos los años se realizan distintos eventos de índole regional, nacional e incluso hasta algún evento internacional. Si viajamos un poquito por el mapa de la provincia, nos vamos hacia el este y vamos a seguir por el norte de La Pampa. Hacia el este podemos llegar a Colonia Barón, pero antes, está Piletas de Colonia Barón, pero antes, como haciendo un recorrido por la Ruta 5, un lugar muy lindo que se ha desarrollado, sobre todo este verano que pasó, es en Uriburu, la laguna Ojo de Agua, que está a solo a 35 kilómetros de la ciudad de Santa Rosa por la Ruta Nacional número 5, y tiene muy lindas actividades recreativas, y se puede ir en verano para pasar el día, para comer un asado y demás, en la laguna Ojo de Agua de Uriburu. Continuando por la ruta provincial número 7 hacia el norte, llegamos a la localidad de Colonia Barón. Colonia Barón queda a 81 kilómetros de Santa Rosa, y tiene algunos atractivos, o dentro de su oferta turística lo que se destaca es el balneario, la pileta, el natatorio de Colonia Barón, que es uno de los más grandes de la provincia de La Pampa, como pueden ver ahí. Es muy lindo, y se puede ir a disfrutar de este espacio con una pileta y bien en condiciones, y la preparan muy bien desde el municipio para recibir tanto a visitantes de la propia localidad como vecinos de toda la provincia. En Colonia Barón también hay muchas festividades, sobre todo relacionadas con las colectividades, y se realiza todos los años. Bueno, este año no se pudo hacer como muchas de las atracciones turísticas que tenemos en la provincia, por eso al principio dije por ahí, este es un viaje para soñar el turismo en La Pampa. Todos los años se venía realizando en agosto un encuentro internacional de cetrería. Una familia de ahí de la localidad, la familia Solaro, realiza en su campo estos encuentros con aves rapaces, este encuentro de cetrería, donde vienen público nacional, incluso público internacional, y es algo muy pintoresco porque además es algo no conocido en la provincia de La Pampa. Es el único encuentro que se hace internacional de cetrería, y mueve también mucho movimiento de gente, de visitantes, y como decía, de extranjeros. Es común ver, por ejemplo, la cetrería es una actividad que se realiza mucho en Asia, en los países de Oriente, y han venido algunos visitantes turistas de esos países, entonces es muy común verlos por ahí con el turbante o demás. Es raro para La Pampa. Muy cerquita de Colonia Barón, a solo 5 kilómetros, se encuentra la Colonia San José. La iglesia de San José es santuario y es declarado monumento histórico provincial. Es muy pintoresco el pueblo, la colonia en sí, y la iglesia, que además, bueno, esta foto por ahí es un poquito vieja, pero ahora está pintada, muy linda la iglesia. Todos los años se realizan distintos eventos durante todo el año. La principal actividad es el 1 de mayo, cuando se conmemora San José, el patrono del trabajo, y se realiza la peregrinación del 1 de mayo al santuario de San José, pero todos los meses hay distintos acontecimientos: peregrinaciones, biciperegrinaciones, motoqueros, siempre hay distintos acontecimientos, y después se puede ir durante todo el año, porque uno llega a la colonia San José y puede recorrer ahí la pequeña localidad, y la iglesia tiene horarios de visita, pero es muy flexible, y también hay una casa del peregrino muy pintoresco, muy lindo para visitar, y no queda lejos de Santa Rosa.
Si continuamos hacia el norte, otra de las localidades destacadas de la provincia es la localidad de Eduardo Castex. Castex se destaca, digamos, tiene un museo que cuenta la historia, que acá también cuenta un poco de la historia de los inmigrantes italianos en Castex. Tiene un reloj cucú, que es una joya artesanal y es uno de los cucú más grandes de Latinoamérica. Aquí se realiza también una de las 6 fiestas nacionales que tenemos en la provincia. Y acá también, destacando un poco lo que decía Mariana de la inmigración italiana, y que se dedicaban al cultivo del trigo, en Eduardo Castex se realiza todos los años durante el mes de, a veces en enero, a veces en febrero, depende de la fecha, la fiesta nacional del trigo y el pan. Es una de las celebridades de las celebraciones importantes que tenemos en nuestra provincia. Y por último, como el atractivo turístico de Eduardo Castex es el Parque de los Dinosaurios, el Parque de la Prehistoria, Livio Curto. Este parque tiene una réplica de 21 dinosaurios a escala, realizados a escala, y bueno, llama la atención, está ubicado en el cruce de 2 rutas importantes, la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial número 102, y bueno, es muy lindo también para ir a pasar una tarde, un día, tiene banquitos para sentarse, para disfrutar de una jornada en la localidad de Eduardo Castex. Si seguimos hacia el norte de la provincia, yo por ahí voy a hablar de los principales como atractivos turísticos. Hay muchas localidades lindas para visitar, como General Pico, por su importancia, digamos, a nivel de población y a nivel industrial, y tiene algunos atractivos lindos para visitar. También la localidad de Intendente Alvear, que después más adelante voy a hablar un poquito, pero si continuando hacia el norte, una localidad que tiene un lindo lugar para ir a visitar es Bernardo Larrudé, con el complejo termal de Bernardo Larrudé. El complejo termal es muy utilizado para tratamientos de los huesos, de la piel, y tiene un complejo y tiene las piletas que son al aire libre con agua termal. Y después en el complejo, que está como acá delante, digamos, de las piletas, ustedes pueden hacer distintos tratamientos, masajes y demás. Y después, al costado, acá, que no se alcanzan a ver, tiene un par de cabañitas donde uno se puede alojar en el propio predio del complejo termal de Bernardo Larrudé. Muy cerquita de Bernardo Larrudé, sobre la Ruta Nacional 188, nos encontramos con esta estancia muy linda. Es un casco histórico, antiguamente fue un frigorífico, y hoy es la estancia turística La Pampeana. Es un hotel de campo con una hotelería y una gastronomía de alta gama, de nivel internacional. Su propietario, el esposo de la dueña de esta estancia, es un chef internacional muy conocido, y bueno, es un placer poder alojarse en una de sus 5 habitaciones y disfrutar de la gastronomía de alta gama, con esta hermosa pileta, como se ve, piscina, como se ve en la foto. También tiene cancha de polo, también tiene un quincho donde se pueden realizar eventos. Es muy linda y está ubicada sobre la Ruta Nacional 188. También en esta zona norte de La Pampa, que nosotros turísticamente por ahí la denominamos Tierra del Cahuel, porque es tierra del caballo, hay otros lugares, otras estancias turísticas donde nos podemos alojar y donde podemos ir a pasar el día. Por ejemplo, en Colonia Varona hay una estancia que se llama Beternicio, que uno puede ir a pasar el día. Todavía no está trabajando con alojamiento, pero es como para pasar día de campo. Después hay unas cabañas, pero que están en el campo, en Espeluzzi, San Francisco, también muy pintorescas, muy lindas. Bueno, ya si seguimos viajando por La Pampa, también, bueno, otras localidades muy lindas que se están desarrollando turísticamente son Pichihuinca, por ejemplo, Ingeniero Luigi, donde está otra de las fiestas nacionales que tenemos en la provincia, la Fiesta Nacional del Caballo. La localidad de Arata, que tiene un almacén de ramos generales, que era el Museo La Florida.
Bueno, pero podemos visitar algunos de esos lugares, pero si volvemos hacia nuestro recorrido turístico, tomando la ruta provincial número 10, llegamos a Victorica. Victorica es la primera fundación de la provincia de La Pampa, está ahí siempre en picas con General Hacha. Es una ciudad, una localidad que tiene mucha impronta de nuestros pueblos originarios, y a 12 kilómetros, a 20 kilómetros de la localidad de Victorica hacia el norte, hacia el límite con San Luis, está el Parque Indígena Leubucó. Leubucó fue el último asentamiento ranquel, y bueno, se puede visitar, ahí se ve, este es uno de los monumentos con los cacicazgos más importantes de la comunidad ranquel. Y allí en Leubucó está la pirámide donde está el cráneo de Mariano Rosas, el último cacique ranquel. Esto se puede visitar, lo que siempre recomendamos es ir con un guía local. Uno, si llega a la localidad de Victorica, en el ingreso a la localidad está la oficina de informes turísticos, y allí puede, con los chicos que trabajan ahí, con los informantes, puede acordar con un guía de la comunidad ranquel que acompaña a este recorrido. Es interesante porque ellos nos van a ayudar a interpretar este recurso y a conocer un poco más de la cultura de nuestros pueblos originarios. En Victorica también se realiza todos los años la Fiesta Nacional de la Ganadería del Oeste Pampeano. Es otra de las fiestas nacionales destacadas que tenemos en La Pampa, se hace todos los años en el mes de febrero. Le llaman las 8 lunas, perdón, y un sol, porque son 8 noches de festejo, y con el domingo termina con la jineteada, con la doma, y todas las noches hay distintos espectáculos folclóricos, tanto nacionales como provinciales, y bueno, el sábado es el desfile en el Parque Los Pisaderos, un ícono también, un atractivo de la localidad de Victorica, y el domingo termina con la doma. Es muy linda, recomiendo que visiten la fiesta de la ganadería porque es una de las más destacadas que tenemos en la provincia. Otro de los atractivos, de los lugares turísticos muy conocidos que tenemos en esta zona, que es la zona del Caldenal Pampeano, es la estancia turística La Holanda. Está la estancia turística, y en el mismo, muy cerquita del casco de la estancia, porque muchos de ustedes ya la conocen, está el Museo Atelier Ortiz Echagüe. Es el atelier, a mano izquierda de la pantalla está el atelier donde el pintor Antonio Ortiz Echagüe se instaló y trajo sus cuadros y pintaba ahí, y después se construyó el museo donde se exhiben gran cantidad de cuadros. Esto es muy pintoresco y llama la atención porque es como en el medio del bosque de Caldén, el pintor español se instaló y construyó su atelier, y hoy vemos ese museo magnífico rodeado de caldenes, típico del paisaje pampeano. Si continuamos nuestro viaje hacia el oeste, vamos a llegar a la zona de el oeste profundo, que le llamamos nosotros, la zona de las Bardas, de Algarrobo del Águila, y aquí siempre recomendamos una visita a todo lo que es la Payunia, el Cerro Negro, el Cerro Agua de Torres, la Humada. Recomendamos nosotros, antes de realizar nuestro viaje, contactar con los referentes o con los informantes locales. Tanto la localidad de Santa Isabel como la localidad de Algarrobo del Águila tienen referentes municipales que uno puede llamar y consultar por el estado de los caminos, por las condiciones del clima y demás. Tratemos siempre de realizar estas visitas con algo organizado previamente. También hay operadores turísticos que realizan viajes y organizan excursiones a esta zona del oeste pampeano. Es muy interesante conocer nuestra Payunia, nuestros volcanes, todo nuestro oeste, con tantos recursos, tanto naturales como culturales, pero a lo mismo que las comunidades ranqueles, es interesante que alguien nos ayude a interpretar ese paisaje y esa cultura. Esta es una vista panorámica desde el Cerro Agua de Torre.
bueno, también muy lindo para ir, sobre todo en primavera y en otoño, son los meses ideales para ir a esta zona. También allí hay, en Chosmalal hay pinturas rupestres, bueno, súper interesante para conocer todo este oeste, que tantos recursos tiene y que, bueno, tenemos que trabajar para el desarrollo y apostar a la oferta turística con servicios. Por ahí tenemos todos los recursos en el oeste, pero nos falta un poco de servicios turísticos para ir y disfrutar esta zona. Y bueno, hasta acá, ahora les voy a dar un respiro y le doy la palabra a Horacio Riesco, porque ya es como que recorrimos el norte, el oeste de la provincia, y ahora vamos a ir hacia el sur. Y saliendo de Santa Rosa hacia el sur por la Ruta Nacional 35, llegamos a nuestro emblema, digamos, turístico de la provincia, que es la Reserva Parque Luro. Lo dejo a Horacio. ¿Estás, Horacio? Horacio, ¿estás? Me parece que no me escucha. A ver. Hola, Horacio. ¿Ustedes lo ven, chicos? Yo no lo veo de los participantes. No, yo tampoco. Sí, estaba como Esteban, pero... A ver. Sí, está. Bueno, voy amenizando, entonces le hago una intro a Horacio, Flor, si te parece. Bueno, si no, hacele, y si no, sigo yo, no hay problema. Por ahí podemos empezar a contar, más que adentrarme en el tema de los recursos interpretativos, naturales y culturales que tiene el parque, contarles que hemos estado trabajando desde el inicio de la gestión en un plan de manejo junto con la Secretaría de Ambiente, ya que es obligación por ley tener un plan de manejo para las reservas naturales de la provincia. Y dentro de ese plan de manejo queremos contemplar especialmente las relaciones con la comunidad local, con las comunidades cercanas como Atalí Barroca. Nos interesa que quizás en algún punto del plan de manejo se especifique que en lo posible de tener que contratar personal se busque en las localidades más cercanas al parque. Eso también hace a la sustentabilidad. Y también estamos analizando con Horacio y con Lautaro Córdoba el aspecto del manejo de residuos y de la energía que se provee al parque, viendo junto con la Secretaría de Energía en lo posible de dotarlo de algunos recursos alternativos, ¿no? De energías alternativas. Así que, bueno, y también estamos con un trabajo muy intenso de reparación de los sanitarios y de una evaluación de la pileta que se pone en temporada todos los veranos, y bueno, nuestro centro de interpretación, y haciendo una evaluación del castillo, que bueno, con los años que tiene y siendo un bien patrimonial de mucha relevancia para la provincia y además monumento histórico nacional, nos interesa que esté en condiciones, así que bueno, nos estamos ocupando de ese tema. No sé si me quieren avisar si aparece Horacio, yo los dejo. Perdón, Adriana. Sí. Sí, pero no tiene audio. No sé, Juan Pablo, si estará desconectado el audio de Horacio. No sé si él lo activó. Acá me figura que no tiene ni el micrófono directamente. No lo tengo silenciado. A mí me figura como que se está conectando. Sí, quizás a mí también. Un problema de conectividad. Que salga y vuelva a conectarse, que yo lo habilito. Ahí está con el audio. Ahí. Ahí está. Estás muteado, Horacio. Desmuteate, a ver. A ver, yo lo... Ahí le solicité que lo active, a ver si... Ahí está. Bueno, si quieren... Bueno, si les seguimos, Flor, si querés, seguimos comentando sobre el parque, porque
El parque tiene dos aspectos, dos herramientas o recursos interpretativos, lo natural y lo cultural. Y es una reserva natural muy especial, cuyo manejo tiene la particularidad de estar preservando una especie exótica, como es el ciervo colorado, que fue introducido por Pedro Luro cuando el parque era un coto de caza, que fue así como fue fundado a principios del siglo XX. Así que, bueno, fue un enorme trabajo de instalar un coto de caza de Pedro Luro allí para que vinieran a cazar sus amigos de Europa, y contó con tecnología y con hasta el diseño de un jardín francés, imaginen, en el monte pampeano, al estilo de los jardines franceses de Thais, en la parte de adelante del castillo, que hoy lamentablemente no está. Bueno, no sé, lamentablemente digo desde mi criterio, pero según los ambientalistas no sería conveniente. Ven todo lo que se ve en la parte de adelante, ahí donde está la flechita, ahí estaba el jardín, que si lo tuviéramos hoy nos insumirían grandes recursos de agua que a veces puede configurar un problema en la reserva. Bueno, entonces, el visitante, ¿qué puede hacer? Puede visitar el castillo, para lo cual hay guías oficiales de la reserva, que son capacitados, son guías, algunos son muy buenos fotógrafos, todos son excelentes guías, gente que está muy comprometida con el amor que le tienen al parque y al castillo, y realizar la visita donde se les explica y se les muestra todo el castillo y cómo era la vida en ese lugar, y cómo fue que a Luro se le ocurrió instalarse ahí, etcétera, ¿no? Y luego los recursos, digamos, los paseos por el parque, que tienen una estacionalidad conectada con la brama del ciervo colorado, que es esa etapa en la que el ciervo macho busca formar su harén, entonces emite esos rugidos que retumban en todo el monte. Y bueno, según lo que me ha contado Horacio y los guías del parque, el ciervo se adaptó muy bien en nuestra geografía. Entonces nuestros ciervos son de gran porte y de mucha, como más espectacularidad. Así que la brama es un espectáculo que a la gente le gusta mucho, y por eso nosotros tenemos a veces hasta cierto tema de debate con relación a la conservación del ciervo, que no es que sea una especie que se encuentre en riesgo de extinción en nuestro país ni en el mundo, pero sí nosotros señalamos que tiene un valor cultural, es un paisaje cultural la reserva, y como tal el ciervo está inserto en ese paisaje cultural con todo el aspecto que los pampeanos le tienen a la especie. Entonces creemos que es un lugar muy especial y muy aventajado para la interpretación de este tipo de cuestiones, porque así como están el ciervo y el jabalí que fueron introducidos, hace unos años que Ambiente está implicado, digamos, comprometido con la reintroducción de especies que en algún momento fueron más abundantes en el parque, como son el guanaco o creo que la vizcacha también, pero principalmente ahora se pueden ver también manadas de guanaco. Entonces, con Horacio, que es experto en temas de manejo ambiental y de manejo de la reserva, estamos viendo cómo podemos hacer un manejo de la especie de manera tal que el visitante pueda no solo disfrutar la brama, que es durante los meses de marzo y abril, sino tener más posibilidades de avistaje a lo largo del año. Para nosotros es un recurso turístico inigualable, ¿no? Digamos, si tuviésemos que pensar en las jerarquías de recursos como se analiza a nivel internacional, el Parque Luro con su brama estaría cerca de una jerarquía 1, si no me equivoco. Entonces, bueno, esto principalmente es en lo que estamos abocados en el parque. Queremos que cuando se vuelva a la actividad, cuando el parque reabra, haya, acá Flor me estás poniendo las aves, que es otro gran recurso interpretativo y educativo en toda la provincia, porque la provincia tiene como un 40% del total de las especies de aves que hay en todo el territorio de la Argentina,
y acá estamos viendo un cardenal amarillo que es una especie difícil de ver, en cierto riesgo, así que en el parque es bastante fácil de fotografiar, los guías saben dónde lo encontramos, y así como esta especie hay otras. Y también, con respecto al patrimonio cultural, hay senderos. Está el Sendero de los Pueblos Originarios, que lo guía un guía de pueblos originarios, y que él hace su relato, su interpretación desde su propio punto de vista, no es nada que se le imponga desde qué tiene que contar él entabla su diálogo con turistas con total libertad. Y también está el Sendero de los Poetas, y también hay otros senderos más largos que hay que tener cierta condición física para hacerlo, porque pueden implicar algún grado de dificultad, pero solamente son senderos por donde se camina, no hay elevaciones, no hay dificultad en el terreno, ¿no? Y todo esto en el escenario fabuloso del Caldenal Pampeano, que como se sabe, como todos deben saber, forma parte de la gran provincia del Espinal, por eso es una especie que se desarrolla en lugares con poca agua, y es una prosopis, o sea, es parienta del algarrobo. Me estoy metiendo en terreno de Horacio, pero espero que después no me rete, pero sí es el gran recurso que tenemos en el parque, porque el Caldén en forma de bosque solo está protegido en La Pampa y solo está protegido en el Parque Luro. Ahora se ha anunciado la formación de un nuevo parque nacional en la provincia de La Pampa para preservar el Caldenal en otra zona que todavía no está bien determinada cuál será. Así que bueno, básicamente es esto. Por ahora el parque continúa cerrado, tenemos establecido un protocolo para cuando se decida su apertura, que los turistas no tengan que hacer cola, que no se produzcan aglomeraciones, que sea con reserva previa, bueno, con todos los protocolos de protección del personal, con termómetros para usarlos con los turistas que ingresen, y bueno, básicamente estas son las actividades en que estamos en el parque, así que están todos invitados para cuando sea la reapertura. El parque cuenta, me estaba olvidando, con cabañas. Es también una de las pocas reservas en el país donde el turista se puede alojar dentro de la reserva. Si bien son poquitas, bueno, hay proyectos para hacer otras cabañas que ojalá los podamos sacar adelante. No sé si Horacio pudo regresar o sea, si pudo salir de imagen y transformarse en sonido. No, tiene habilitado el micrófono, todo, pero no. Bueno, no Flor, yo creo que he descrito más o menos bien el parque. Después Sí. me pondrán nota ustedes, me dirán, pero si queda algo por agregar, decilo, te pido, por favor. No, gracias Adriana, muy bien tu explicación, y para seguir con nuestro viaje y continuamos viajando y soñando por la provincia de La Pampa. Hacia el sur del parque, de la Reserva Provincial Parque Luro, llegamos a la zona que denominamos Caminos del Sudeste, por la Ruta Nacional número 35, que va hacia la provincia de Buenos Aires, y en esa zona uno de los atractivos para destacar es la localidad de Guatraché, y en la localidad de Guatraché, en cercanías de la localidad de Guatraché, está la colonia menonita. A la colonia menonita también recomendamos ir con guías. Hay 2 guías en la localidad de Guatraché, por eso también se relaciona con esta localidad. Desde Guatraché se puede ir con guías y conocer esta comunidad que vive como en el siglo pasado, digamos, con características muy particulares en su vida cotidiana. Y uno, si va con un guía, puede apreciar la cultura y cómo es la sociedad de esta comunidad. Se puede visitar la quesería, ellos se dedican actualmente principalmente a la actividad agrícola y a la metalmecánica, a la carpintería. Entonces con un guía se puede ir a visitar alguna carpintería, alguna fábrica de tinglados,
el almacén de ramos generales de la comunidad, donde también ahí podemos comprar algunos de sus pañuelos, allí venden la vestimenta, los típicos mamelucos que ellos usan, y hay una familia que recibe visitantes en su casa y ofrece una merienda en una casa típica menonita. En Guatraché también, además de conocer la comunidad menonita, podemos visitar el Parque Recreativo Samuel Novik, que es donde está la laguna de Guatraché, que es reserva también provincial. Es muy lindo, allí hay servicios para hacer picnic, de camping, y en el verano es muy pintoresco para ir, porque es uno de los lugares con agua que tenemos para disfrutar en La Pampa, y se hace en Guatraché en el mes de febrero la fiesta provincial del turismo. También hay un complejo turístico del Cristo de la Salud que tiene que ver con el turismo religioso en la provincia, es decir, que Guatraché tiene como cierta oferta turística donde uno puede ir a pasar el día o quedarse más de un día en la localidad. Muy cerquita de Guatraché, hacia el sur, otro de los lugares destacados que tenemos en la provincia es la localidad de Jacinto Arauz. Jacinto Arauz es conocida porque allí vivió durante 12 años René Favaloro. Hay un circuito autoguiado que uno lo puede hacer contando en cada estación, son lugares importantes de la vida de Favaloro en Jacinto Arauz, y también en el museo, en la estación del ferrocarril, que es esta que se ve aquí atrás, está el Museo de René Favaloro. También desde Jacinto Arauz se pueden realizar algunas excursiones y visitar toda la zona de Salinas, porque entre Macachín y Jacinto Arauz está toda la zona salinera de La Pampa, desde Jacinto Arauz se pueden realizar algunas excursiones a la Salina La Colorada Grande, incluso hasta kayaqueo, por ahí es más difícil de llegar, pero se puede realizar algún tipo de excursión. Entonces, como que en esta zona tenemos Salinas, por un lado, René Favaloro en Jacinto Arauz, perdón, los menonitas en Guatraché, y también en esta zona hay mucho de nuestras colectividades alemanas, italianas y demás, y esta zona también es gran productora de lácteos en La Pampa, y bueno, es un buen lugar para degustar gastronomía de las colectividades con algunos recursos y atractivos turísticos. Otro de los lugares para visitar hacia el sur, tomando ya la ruta nacional 154, yendo como para la Adela, es la estación Ucal, que hoy justamente Ucal está cumpliendo 130 años, en el Día de los Ferrocarriles se conmemora como el Día de la Fundación de Ucal. Bueno, fue un pueblo donde hoy se puede visitar la estación, la escuela, la pileta del club, y allí hay una asociación que está trabajando, la Asociación Ucal Despierta, que en algunas oportunidades hace algunos eventos y se puede disfrutar. La universidad ha realizado algunos trabajos de investigación allí y demás, y bueno, hoy tenían preparado un festejo por el aniversario, pero bueno, lamentablemente lo van a tener que dejar para más adelante o para el próximo año. Si continuamos hacia el sur, una localidad que es muy linda para ir sobre todo en el verano es la Adela. La Adela tiene muchas actividades recreativas y actividades náuticas en torno al río. Ellos trabajan en comarca con la vecina localidad de Río Colorado, en Río Negro, entonces hay muchas actividades que se hacen en conjunto. Hay una buena oferta de servicios en hotelería y en gastronomía también, hay muchas cabañas que miran hacia el Río Colorado, es muy lindo, y desde allí, en la Adela, hay algunos prestadores de servicios que hacen excursiones a la reserva de Pichimahuida, que es muy pintoresco, esa zona sur de la provincia de La Pampa, y también desde la Adela se puede hacer alguna excursión hacia el Cerro Los Viejos en Cuchillocó, que es un recurso que tiene mucha importancia a nivel histórico y hay que desarrollarlo turísticamente, pero desde la Adela se puede visitar. Volviendo y ya como finalizando para el sur-oeste de la provincia de La Pampa,
Si tomamos la ruta 152, llegamos, pasamos por la ciudad de General Hacha, que tengo que nombrar a General Hacha porque, bueno, yo soy oriunda de la zona y vi que está Clide Chialba en la charla, así que la tengo que nombrar. Una ciudad muy histórica, tiene mucha historia en nuestra provincia, y esta es la zona de Hacha, Utracán, Quehue, la zona del Caldenal propiamente dicho. Es muy bonito hacer un recorrido por la Ruta Nacional 35, tomar la 18, pasar por Quehue, poder visitar la Cueva de la Salamanca, y tomar la Ruta 9 por todo el Valle de Utracán, la Laguna de Utracán. Es muy lindo, muy pintoresco, y se puede hacer un recorrido desde acá, desde Santa Rosa, en un solo día. Bueno, General Hacha fue la primer capital de la provincia de La Pampa, es la única localidad que tiene una estación de 2 pisos, y tiene muchos edificios relacionados con la historia de La Pampa, con la historia de General Hacha, que también, bueno, estos días vi una noticia que desde el municipio se está trabajando en poner en valor esos edificios, que creo que se pueden convertir en un interesante atractivo turístico para la localidad. Si continuamos hacia el oeste, por la Ruta Nacional número 152, llegamos a nuestro, por ahora, único parque nacional que tenemos en la provincia, que es el Parque Nacional de Huaycalel. Tierra de la Vida significa. El parque está abierto todo el año, el ingreso es gratuito, y bueno, hay distintos senderos que uno puede realizar autoguiados, como el sendero a las pinturas rupestres, el sendero El Chenque y la Casona, que momentáneamente la Casona está cerrado ese sendero, pero se puede acceder hasta el ingreso, donde hay cartelería informativa de la Casona, que perteneció a Gallardo, el propietario de la estancia Santa María del Huaycalel, antes de que fuera Parque Nacional. También hay algunas excursiones que se pueden hacer con guía, como la piedra movediza. Una cosita para tener en cuenta si vamos al Parque Nacional de Huaycalel, es que no hay servicios en el parque, o sea, no hay proveeduría. Si uno va, se tiene que llevar el agua, la comida para pasar el día. Tiene servicio de camping con mesas, agua caliente, sanitarios, pero no tiene otros servicios para el visitante. Y si uno va desde acá, por ejemplo, desde acá de Santa Rosa, es para ir todo el día, entonces hay que prever algunos insumos para pasar el día en el Parque Nacional. Ya si nos vamos hacia el suroeste y terminando con el recorrido por la provincia, desde Casa de Piedra se pueden realizar algunas actividades náuticas, sobre todo en el verano, en el río Colorado, en el dique, en el lago artificial de Casa de Piedra, que bueno, hoy por hoy tiene muy poco caudal de agua, está muy bajo el nivel, pero se estima que para el verano va a aumentar, así que ojalá que junto con que salgamos de la pandemia y que nos toque un lindo verano para poder hacer actividades náuticas en toda la vera del río Colorado, en la provincia de La Pampa. Otro de los destinos que es muy interesante para conocer es la localidad de 25 de Mayo. Este es un lugar que se llama Rincón del Colorado, muy pintoresco, donde se ven hay una vista panorámica de las 4 provincias, Mendoza, Neuquén, Río Negro y La Pampa. Y 25 de Mayo está trabajando en el desarrollo de distintas huellas turísticas, por ejemplo, la huella del petróleo, la huella de los viñedos. Allí también hay una bodega muy conocida, la bodega del Desierto, que sus vinos son con reconocimientos a nivel internacional. Y bueno, como para ir terminando, acá les muestro alguna de la oferta de turismo rural, que es otro de los productos que estamos trabajando y queremos destacar desde la Secretaría de Turismo. Tenemos estancias donde uno se puede alojar, donde puede quedarse a dormir, y lugares donde se puede hacer agroturismo o para ir a pasar un día de campo. Y después tenemos cerca de la localidad de Toay la estancia Santa Lucía, que es únicamente para turismo educativo. Bueno, acá es una imagen típica de un día de campo con sus cabalgatas, se pueden realizar todas las actividades relacionadas con el campo pampeano en un establecimiento rural.
Otro de los productos en los que estamos trabajando en los últimos meses, desde el inicio de la gestión de Adriana Romero y el equipo, es en poner en valor los almacenes de ramos generales. Hoy en día están trabajando 5 almacenes. Todo surgió a partir del almacén de ramos generales La Florida, en Arata, donde la referente de turismo nos trajo unas fotos y una carpeta con historia del almacén, y a partir de allí quisimos empezar a ver qué otros almacenes había que estaban en funcionamiento, y bueno, así hoy en día hay 5 almacenes, que muchos tienen que ver con la historia de italianos. La mayoría, como ven ustedes, la Falabella y el almacén de Pepa fueron construidos por familias italianas. Y bueno, la Moderna y el almacén de ramos generales El Gallego en Natalí Barroca, hoy en día están trabajando como almacenes de ramos generales. El almacén del Gallego es el almacén, la despensa de Natalí Barroca. La Moderna es un corralón, donde además de lo que quieren mostrar sus actuales dueños, es cómo es la vida ofrecerle al ciudadano, digamos, a la gente hacha, cosas para el campo, pero no solo para trabajar en el campo, sino también para la mujer que vive en el campo. Así que es muy interesante. La Moderna este año está cumpliendo 100 años, entonces hay una muestra permanente, que si alguno va a Hacha recomiendo que la visite porque es súper interesante. Después, el almacén de Falabella está en la localidad de Victorica. Este almacén está cerrado, pero si uno quiere visitarlo tiene que coordinar previamente con la Oficina de Informes Turísticos de Victorica, y se abre para acontecimientos especiales. Después, durante la fiesta de la ganadería, también está abierto siempre para el visitante. Después, como les decía, el almacén La Florida en Arata, hoy es museo, pero también se puede visitar, y al igual que el almacén de Pepa en Intendente Alvear, es un museo, y bueno, pero que conserva todos los mostradores de madera, las estanterías, y conserva una caja registradora como cuando funcionaba a principios del siglo XX. En Intendente Alvear, además del almacén de Pepa, podemos visitar el Gobrón, que es un auto histórico que perteneció a Marcelo T. de Alvear, y para destacar, ya que no lo nombré cuando viajamos por el norte, Intendente Alvear es la cuna de uno de los mejores, de las familias jugadoras de polo del mundo, que son la familia Egui, y por ende en esa localidad hay muchos campos de polo, hay torneos, todos los años durante el verano se realiza un abierto muy conocido, donde vienen polistas como Adolfito Cambiaso, bueno, y hay otras familias también así de renombre que vienen a la localidad de Intendente Alvear y participan de distintas prácticas de polo. Acá vemos una foto de la Moderna en General Hacha, así que también, como les decía, no vende solo cosas para el hombre de campo, sino también para la mujer de campo. Y bueno, todo este recorrido por la provincia de La Pampa siempre está complementado, y no nos tenemos que olvidar de nuestras artesanías. El mercado artesanal de la provincia de La Pampa forma parte de la Secretaría, o sea, la Secretaría de Turismo también trabaja con el mercado artesanal de La Pampa, donde se venden todas las artesanías típicas y con certificación de origen de la provincia, generalmente con madera de caldén, astas de ciervo, y los famosos telares del oeste de La Pampa, que muchos de ellos han tenido premios incluso internacionales. Entonces, visitemos La Pampa y no nos olvidemos de llevar alguna artesanía pampeana, y todo eso mechado con nuestra gastronomía y nuestros vinos. La gastronomía, como todos sabemos, son muy conocidos, un típico asado pampeano, sobre todo en turismo rural, pero también comida de nuestras colectividades, como italianas, alemanas, españolas, todo eso se ve reflejado en toda la oferta turística de la provincia. Y en los últimos años se ha desarrollado muy bien en nuestra provincia lo que es la actividad vitivinícola. Sobre la vera del río Colorado tenemos 25 de mayo, la bodega del desierto, en Gobernador Duval, la bodega Lejanía, también en General Hacha, estilo 152,
con uvas de Gobernador Duval y de Casa de Piedra. Aquí en Santa Rosa hay una bodega que se las recomiendo cuando podamos salir a hacer turismo, que la visiten, es la bodega Quietud de Ricardo Juan, que va a ser la primera bodega cuando abre turismo que está abierta al turista en la provincia de La Pampa, está ubicada de fácil acceso, digamos, y ha armado muy lindo Ricardo Juan para el visitante, así que ahí tenemos otra alternativa para visitar dentro de Santa Rosa. De paso, tomarnos y comprar un vinito pampeano. Y también hay otros viñedos que están trabajando no tan en forma incipiente, perdón, que es en Pichihuinca, en Abramo también, y bueno, y hay otras experiencias en Gobernador Duval, por ejemplo, Juan Pablo Morisoli tiene un vino con uvas de Duval, muy interesante, toda la actividad vitivinícola que se está desarrollando en la provincia de La Pampa. Bueno, espero no haberlos aburrido y los invitamos a todos a conocer nuestra provincia. Tenemos muy lindos lugares para ir a conocer, sumado todo a la amabilidad, al hospitalario que es el poblador pampeano. Nosotros somos muy serviciales en lo que es atención al turista, y todo enmarcado en el bosque de Caldén, que es nuestro emblema, nuestro árbol típico, con nuestros hermosos amaneceres y atardeceres, que bueno, son uno de los recursos que nos destacan como provincia. Si puedo, comparto un video que tenía como para terminar, dura 2 minutos, a ver si me deja. Dale, Florencia. ¿Ahí se ve? ¿Se ve el video? No. No, todavía no. No. Ahí. Ahí lo empezó a cargar. ¿Se escucha? Sí, se escucha algo, medio bajito. No. No, ahora no se escucha. No se escucha. ¿No se escucha? No. No, ahora no. Bueno, igual, no sé cómo... Uy, ay, perdón. Fíjate si en la barra de abajo no tiene para Con la fuerza de lo natural y el empuje de su gente, con el pasado tan presente y el futuro promisorio, cobijada por el Caldén, único y poderoso, acariciada por el viento que descubre huellas lejanas de aquel viejo mar y acerca sonidos añejos. Celebrada en cada pueblo por el fruto de su tierra y el cielo, ese cielo, pincelando cada día un final irrepetible y emocionante. Y ahí nomás, todo lo demás. Llegar, encontrarse, disfrutar, reír, relajarse, vivir. Original, auténtica, incomparable, generosa y dispuesta. Es simplemente La Pampa y te espera para disfrutarla. Bueno, gracias. Y ahí al finalizar el PowerPoint estaban las redes sociales. Cualquier consulta estamos a disposición desde la Secretaría para invitarlos a viajar por la provincia. Muchísimas gracias, Florencia. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar. Un evento que venimos desarrollando, hubiese sido el 3er año, pero lo tuvimos que suspender, es en la localidad de Toay, que venimos
organizando la fiesta de las colectividades, ¿sí? Junto a los españoles, bueno, las asociaciones italianas regionales que están presentes en Santa Rosa, árabes, vascos, bueno, los españoles. Es una fiesta que venimos haciendo hace 3 años y que tiene muy buena repercusión, no solo a nivel provincial, sino también regional. ¿Puedo decir algo, Juan Pablo? Sí, Mariana, por supuesto. Sí, no, que mientras Florencia exponía, decir que celebrar de alguna manera este cierre con este cruce que han hecho entre por un lado, la historia, ¿no?, encarnada en mi presencia, ¿no?, y por otro lado, lo turístico, ¿no?, porque creo que van de la mano, creo que no van por carriles separados, lo turístico por un lado y lo histórico por otro, sino que justamente el año pasado, con los chicos de la licenciatura en turismo, de la Cátedra de Historia de la Pampa, trabajamos mucho sobre la importancia, ¿no?, de la confluencia de la historia, ¿no?, y de conocer la historia de la Pampa, justamente para la carrera que ellos se están desempeñando, están estudiando, ¿no?, y para la profesión que van a desempeñar en un futuro. En este sentido, mientras Florencia exponía, yo retomé algunas de las cuestiones que trabajamos con los chicos el año pasado sobre la importancia de la historia, ¿no?, el por qué la importancia de tener una materia que se llama Historia de la Pampa en su carrera, ¿no? Por un lado, y bueno, y si me permiten, son algunas breves cuestiones, ¿no?, la importancia de la historia al momento de problematizar, ¿sí?, el patrimonio con objetivos turísticos, la importancia de la historia para explorar el pasado regional con un sentido crítico, ¿sí?, mediante el cual se puedan poner en valor los diferentes espacios de la provincia, la importancia de la historia para intervenir en la revisión de ciertos discursos, ¿sí?, en el diseño de los circuitos turísticos, la importancia de la historia para comprender ciertos procesos históricos y poder explicar las características políticas, sociales, culturales de la Pampa, ¿sí?, y la importancia de la historia para identificar la historicidad de determinados espacios provinciales, ¿no? Y cuando digo esto, cito un ejemplo, cuando Florencia mencionaba una de las capillas de una de las localidades, precisamente el año pasado desde la cátedra veíamos cómo esas diferentes capillas, ¿no?, que aparecen o que están como patrimonio en cada una de las localidades, justamente forman parte nada más y nada menos que de la construcción de aquella Pampa católica, ¿sí?, que los salesianos quisieron construir allá por las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Entonces, esas capillas, ¿por qué me pensaba todo esto mientras escuchaba la charla? Porque hoy también Florencia Caretti decía esto de, ella no sé cómo lo expresó, de la relación entre la Pampa y el turismo. Precisamente creo que esa relación tenemos que fortalecerla más que nunca, y creo que se puede hacer mucho, ¿no?, desde el turismo en la provincia de La Pampa, ¿no? Es decir, quiero decir con esto de que, porque sea La Pampa, que no tenemos turismo, sí, creo que tenemos mucho, y creo que tenemos mucho para reflotar, y creo que los estudiantes de turismo pueden hacer mucho, porque el año pasado trabajamos con estudiantes con mucho potencial, con muchas ideas, que incluso hasta en una de las actividades de cierre plantearon, a partir de una charla, ¿sí?, de María Silvia Dilicia, hasta la creación de un museo, ¿no?, de un museo de historia de La Pampa. Entonces, con esto, bueno, quiero cerrar para decir esto, ¿no?, de la importancia de la historia en cada una de las actividades que se planifican para promover el turismo en la provincia. Nada más. Juan Pablo, ¿puedo? Sí, Florencia. Bueno, justamente quería sumarme a esta mirada. Yo estudié antropología, saben algunos que me dediqué a la arqueología histórica y que mi trabajo está ahí arraigado en La Pampa. Así que, bueno, desde mi perspectiva como antropóloga, tengo esta mirada de ir a buscar aquellas
aquellas aristas que no siempre están en esas largas listas de datos o que no se pueden contar y nada más, y justamente eso es lo que yo trato de potenciar en el grupo de jóvenes que está trabajando en esta mirada turística de la italianidad, ¿no? Digamos. Así que viendo la exposición de las chicas de turismo, Adriana y Florencia, sabiendo cómo te has involucrado vos en la historia de La Pampa, Mariana, bueno, el aporte de todas las asociaciones italianas que están federadas con Juan Pablo como presidente, el aporte de Hernán y Damián Tantucci, está también presente otra señora que la habían nombrado ustedes que estuvo aportando a la historia de René Favaloro también cuando hace un tiempo se cumplieron, hubo un aniversario sobre Favaloro y se hizo una charla específica en la que participamos. Bueno, me parece que hay muchísimo para articular, para profundizar y para justamente darle una ruta que sea propicia para todos los pampeanos, para todas las pampeanas y para todos los italodescendientes, que me parece que acá somos la gran mayoría y va a ser estimulante, divertido, productivo, así que sería muy exactamente la señora Clide Chialva. Ella junto con otra señora de Jacinto Arauz, habían hecho un aporte muy importante a esa charla. Así que tenemos un patrimonio enorme, tenemos muchas historias para contar y mucho potencial para articular, sobre todo con el compromiso de la gente más joven, porque como les digo siempre, la gente grande ya trabajó, ya fundó, ya cocinó, ya laburaron en todo, ahora nos toca a nosotros. Así que las felicito, te felicito Juan Pablo por toda esta organización y la verdad un éxito el ciclo. Así que bueno, nos vamos a mantener en contacto porque no paré de pensar alternativas para ir haciendo, así que cuentan con Feditalia. Y también comentarles por último que Feditalia tiene un convenio de colaboración cultural con FEDESPA, que es la confederación también de la colectividad española. Así que sea para la fiesta de colectividades o para buscar algo más en lo referido al patrimonio español, también podemos hacer un vínculo ahí, así que queda a disposición la institución. Muchas gracias, Florencia. Bueno, y toda la Federación de La Pampa está disponible para Feditalia, para lo que necesite, como siempre. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, le vamos terminando, le vamos dando un cierre. ¿No? Bueno, entonces le damos el cierre definitivo. Primero, bueno, agradecer hoy a Mariana Anechini, al grupo de trabajo de turismo de La Pampa a través de Florencia Stefanasi, por haber cedido su tiempo y haber aceptado cerrar este ciclo de videoconferencias. Para nosotros fue muy importante que se sumaran, así que muchísimas gracias a ustedes dos. Agradecerle a la secretaria de Turismo, Adriana Romero, su participación, a Florencia Caretti, la presidenta de Feditalia, por acompañarnos en este cierre también. Agradecerles a las instituciones federadas que se pudieron sumar en la organización de este ciclo, al Club Italiano, que no está federado, pero es una asociación amiga, que también estuvo presente, y por supuesto agradecerle a todos los participantes que desde mayo, desde la primera videoconferencia que fue Conociendo Le Marque, nos vienen acompañando. Ahora nos vamos a tomar un descanso.
Ya hemos hablado con Damián Tantucci, quien fue el que acercó inicialmente esta idea, de retomar de otra manera este ciclo de videoconferencias que nos permitió darle un poco de visibilidad a la federación y a nuestras instituciones. Así que, bueno, en nombre de las 17 federadas, muchísimas gracias a todos y nos vemos. Bueno, también quería saludarlos a todos y no me quiero olvidar de algunas personas que ya ha nombrado también Juan Pablo, pero en hoy a Florencia, Mariana y Adriana, muchísimas gracias por la exposición de hoy. También a Florencia, que nos habló también de Feditalia y FAPA también, un gusto conocerla. No olvidarnos de, porque lo tenemos acá en uno de los integrantes de la charla, Ana y Facu, que desde la primera charla estuvieron siempre con nosotros, y desde aquella de Lemarque, después nos dieron vuelta por toda Italia, la parte que nos habían quedado, nos hicieron unos recorridos hermosos. Silvia Crochetti, que como dijo Juan Pablo, tomó una parte de un rinconcito chiquito de Italia con mucha historia, como fue Matera. Y bueno, y todas las regiones con cada uno de los expositores, cuando empezó Marque con Anifacu, Jen del Piemont, con Marta, con Hernán, Umbro, la región Umbria, de Umbría también, que con Doris y todo su grupo que nos hicieron también recorrer ese lugar maravilloso, ese corazón de Italia. Luego nos fuimos al sur también con los meridionales, que ahí nos hizo un recorrido hermoso Rosana de Sortes, llevándonos a conocer un poco su familia, allá en esa bella isla de Sardeña. Los chicos trentinos que cambiaron un poco todo la manera del enfoque que le veníamos dando, pero nos encantó con la mirada que teníamos del chico, ¿cómo es ahora? No me acuerdo justo el nombre, Juan Pablo, que había venido de... Luca De Marchi. De Marchi. Luca De Marchi. Y bueno, creo que no me falta ninguna, pero están todos, estamos agradecidos de que se hayan prendido toda esta gente en las charlas. Así que infinitas gracias a todos. Y en especial, y para los que iba dedicado también, y ojalá lo hayan apreciado como lo hemos apreciado nosotros, a todos los que domingo a domingo estuvieron ahí esperando para que esté en esta charla y estar observando y escuchando a estas exposiciones, una más linda que la otra, con este broche bárbaro que tuvimos con la Pampa. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias y los esperamos en las próximas. Saludos.